cómo se financian estas cuarentenas. Ahí el entrevistado Pablo dice, yo me la he rascado solito. Mario, el tercer retiro parece ser una solución muy necesaria al día de hoy, pero ¿qué te parece la experiencia que estamos recogiendo con Pablo Yutronich? 4 años sin pega y ni un bono. Bueno, lamentablemente es lo que yo recogí de centenares de personas con las que he hablado. Estuve en la Quinta Región, estuve en Ñuble, estuve en Biobío, aquí en Santiago, en distintos sectores, en Los Pejos, la José María Caro, con un grupo de vecinos que me pidieron los saludara, que estaban trabajando una pequeña plaza que hicieron ellos a pulso, donde antes era un lugar donde se juntaban los drogadictos y asaltantes. Bueno, toda la gente que me ha comentado esto, lo mismo, mira, a mí no me llegó nada, lo único que logré algo fue con el 10%. Por eso yo valoro las medidas que anunció el gobierno, creo que son bastante positivas en general, pero nuevamente creo que no alcanzan. Por eso hay que poner a la disposición de la gente una batería de medidas más amplia, que sean más universales. Un bono universal, no han querido, un bono más alto, más grande, no se ha querido, no se ha podido, nos dicen. Bueno, entonces veamos la posibilidad de que la gente retire el fondo de cesantía, que es lo que planteaba Joaquín Lavín, que está bien estudiado por él, o el tercer retiro. Y en el tercer retiro también he planteado, como hay una discusión técnica que nos dice, oiga, la gente se va a quedar sin plata para jubilar. Bueno, 2 cosas. Que la gente pueda reponer su dinero. Por ejemplo, en el proyecto que está ya en el Congreso de Reforma Previsional se establece que la gente se le incentiva a jubilarse a las mujeres a los 61, 62, 63 y ella cotiza más por esos 3 años adicionales, pero el gobierno, el fisco, le pone unos bonos adicionales a su vez que de verdad mejoran mucho la pensión. Eso, hacerlo efectivo. Y lo otro, la posibilidad que la persona empiece a cotizar un 10, cotice un 11 durante un periodo. Bueno, buscar fórmulas para que la gente no se quede sin pensión, aquellos que van, ¿cierto?, a una pensión contributiva. Y en el caso de aquellas personas que tienen una cantidad muy poquita de plata, que ya están cerca de la jubilación y que van a tener una pensión de 10.000 pesos, mejor devolverles la plata. Lo planteaba la presidenta de la AFP. Yo creo que vamos otra vez a tener una tremenda pelea, vamos a llegar tarde, el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional por una cuestión que para algunos es de principio. Para mí lo de principio es ayudar a la gente, salvar a la gente, que la gente no tenga que salir a la calle en momentos de esta crisis sanitaria. Yo hace una semana dije, mire, vamos a mandar a los 8.000 casos, porque escucho técnicos de todos los sectores, no me quedo pegado con los de mi sector. Y de hecho hoy día me decían en una entrevista de radio, pero ¿por qué habla usted de llegar a los 8.000? Bueno, hoy día rozamos los 8.000. Sí. Y el doctor Artaza tiene toda la razón, podemos perfectamente llegar a 10.000. Sí. ¿Qué vamos a hacer si ya nos quedan 130 camas críticas? Que la gente se quede en la casa, eso es lo que uno necesita, pero para que se quede en la casa la gente razonable, digamos. Yo, perdónenme, pero me parece que la gente que está esperando comprar pescado en esa tremenda fila y adentro repleto es de una irresponsabilidad enorme. O sea, esa no es la persona a la que yo estoy desesperado por ayudar. Este otro caballero sí, porque si yo vengo a comprar, me las arreglo en la cola de la feria, etcétera. La única manera para ellos, de verdad, yo no veo otra alternativa, es que puedan sacar fondos de su seguro de cesantía, como planteado Joaquín Lavín, o recurrir al tercer 10%. Ahí me quiero detener, Mario. Ahí me quiero detener. Tú tuiteaste a través de esa red social un hilo en el que le pedías abiertamente al gobierno que ante el difícil escenario económico que el gobierno lidere el proyecto del tercer retiro del 10%. También le solicito que no recurra al Tribunal Constitucional para bloquearlo. Le pido que también se legislen alternativas para recuperar los fondos retirados, como por ejemplo cotizar voluntariamente un 11% durante un periodo determinado, o reforzar la propuesta del incentivo a posponer la jubilación, reforzando el monto que el Estado aporta en cada año sobre la edad, puntos que tú recién nos estabas ahí adelantando. Pido también que se acoja la propuesta de la presidenta de la Asociación de AFP y que las personas próximas a jubilar que tienen montos de ahorros bajos, que les conducen a pensiones propias de 10 o 20 mil pesos y por ende una pensión básica solidaria, se les devuelvan todos esos ahorros. Tú lo describías recién hace unos instantes al aire. Estaba leyendo los comentarios de la gente. Hay algunos dicen, agarra el teléfono y llama a Piñera. Qué de lealtad pedirlo por la prensa. Otros dicen, bueno, está en todo su derecho de pedirlo. Algunos te acusan de populismo, de traición. La verdad es que hay opiniones de todas las personas que te siguen ahí en Twitter. Pero en lo medular, tú le estás pidiendo al gobierno que lidere el gobierno un proyecto de tercer retiro. Sí. Así como lideró el segundo retiro. El del segundo retiro debió haberse incorporado alguna fórmula para que voluntariamente la gente pudiera recuperar la plata que sacaba. No se incorporó porque el gobierno no lo alcanzó a hacer, pero así como el segundo retiro lleva la firma de los ministros, del presidente, ¿por qué no hacer el tercer retiro lo mismo?
Que me traten de populista no es exactamente lo mismo, porque populista es la muletilla que tiene aquí el dogmático ya extremo, que cree que todo se va a solucionar con el mercado funcionando cuando la cosa se normalice. Hay gente economista, ¿cierto?, muy escuchado por nuestra élite, como por ejemplo Axel Kaiser, que dice que no hay que tener cuarentena, que lo importante es mantener el trabajo, mantener las empresas funcionando, que esa es la gran pandemia. Por supuesto que es un problema el desempleo, por supuesto es un problema que las pymes quiebren, y por eso necesitábamos ayudarlas, pero no mantener las cosas funcionando como hacía el negacionista que gobierna en Brasil, que el presidente Bolsonaro. O sea, caer en esa lógica de que la economía es lo único que importa, que esto es todo falso, porque también hay negacionistas que te dicen, no, si el virus no existe, un invento de la ONU, respetaban por Twitter el otro día a varias personas. Pero eso ya son bastante, no los pesco porque están locos, pero de ahí a decirnos, mire, lo que importa es la economía, solo la economía. El resto se soluciona por la vía, ¿no es cierto?, de que casi la selección natural. Estamos llegando poco menos que a ese criterio darwiniano, que la gente que se tiene que morir se va a morir nomás, ¿no? Entonces, el resto, que mejoremos o ayudemos en la economía. Yo, mire, que me traten de populista, me importa un rábano, porque he conversado con miles de personas, literalmente en este año, después del primer retiro, y cada vez me convenzo más que era fundamental, y no me arrepiento un segundo de haberlo apoyado. Y lo mismo creo que en este caso el tercer retiro, o apoyar la fórmula de Joaquín en términos de sacar dinero de la que la gente decida, que sea la gente la que decida. Sí, la gente es la que va a decidir, pero que volvemos al punto que discutimos en el primer retiro, en el segundo retiro y en el tercer retiro. Yo creo que frente a este panorama, candidato, hoy día se le tiene que dar la opción a las personas que realmente quieran y lo necesiten de retirar, por supuesto, un tercer 10% de sus ahorros para vivir una pandemia con cierta tranquilidad. Pero nuevamente el Estado no está llegando. Nuevamente le estamos diciendo a la gente, rásquese con sus propias uñas como en los últimos 30 años. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero todas estas medidas... ¿Qué le hacemos, Coculita? Pero es que tienen cocodrilo en la billetera, ¿o qué, po? Parece que tuvieran cocodrilo en la billetera. En el primer 10% le rogamos, bueno, pedimos un montón de veces, por favor, no lleguemos a que la gente saque su plata de su propio bolsillo. Si esto es una medida extrema, sí, ojalá no fuera necesario. ¿Qué es lo que se hizo en Europa? ¿Qué es lo que hizo en incluso Estados Unidos? Donald Trump, que no es un tipo de izquierda, mire, bono universal, sin pedirle requisitos, sin llenarlo de... $1.000 $1.000. $1.000. Claro, cuando uno escucha y dicen, mire, van a calificar para este bono el 80%, qué bueno, pero del 70%, pero del 12%, del 15%, del 10%. Finalmente terminan 5 personas con nombre y apellido. Entonces, el presidente, actual primer ministro italiano, cuando era director del Banco Central de Italia, le decía a sus pares, por favor, no focalicen, universal, porque el otro día un precandidato presidencial, igual que yo, me criticaba públicamente y decía yo, ¿cómo se le ocurre no focalizar si le vamos a estar pasando plata a gente que no necesita? Mira, perdóname, Julita, yo prefiero pasarle plata a gente que no necesita y no arriesgarme a que a gente que sí la necesita no le llegue la plata. Porque de verdad, mira, de verdad, tomando las manos, cuestión que le decía a la señora que estaba en pandemia, no se puede. Lloraba literalmente una locataria de la Vega Chica o del Mercado Chico de Chillán. Me decía, yo no aguanto 10 días más encerrada y entramos a cuarentena mañana. Decía Mario, mi local no va a sobrevivir. ¿Y le dieron FOGAPE? No. ¿Por qué? Porque tengo DICOM. Pero si la ley dice que no le pueden pedir el DICOM, pero me lo pidieron. Me mostraban los documentos. Se la pidió el Banco Estado. Entonces, la verdad, Julita, ¿qué más podemos hacer? Yo no veo otra alternativa porque el gobierno nos dice que no hay más plata. Mario. Yo le dije al gobierno, bueno, sí. Sí, Mario, tengo harto que preguntarle, quiero preguntarle del 10%, pero mire, le quiero mostrar un meme que está circulando, que lo encuentro bien divertido, pero no es tan divertido cuando las personas, no sé si se alcanza a ver, ¿ah? Ahí está. ¿Cómo cobrar un bono de emergencia? Tomo uno. Ya. Claro. Es que ¿sabe lo que pasa, Mario? Que aquí hay un tema, que ni siquiera los que calificarían dentro del 60%, datos que le tengo acá del Ministerio de Hacienda, ni siquiera los que calificarían, que son para el 60%, 4,3 millones de hogares en Chile, fíjese, no todos recibieron el ingreso familiar de emergencia. Cuando más se entregó, que fue en octubre del año pasado, fueron 3.350.000 hogares. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay
si esto se lleva a número de personas, por lo menos 2 millones de personas que no recibieron el IFE. Entonces acá es donde empieza a operar el sistema de que no, es que usted tuvo un ingreso aquí, no, es que estuvo acá. Oiga, si la gente que está en ese segmento es que realmente lo necesita. Usted lo acaba de decir, exceso de focalización. ¿Cómo se logra? Primero, ni siquiera estamos hablando de gastar más, sino que con la plata que hay, llegue a los hogares. Mira, ese es el punto. Hay 14 millones de personas en el registro social de hogares. La actual propuesta del gobierno, que mejoró mucho las anteriores, eso hay que reconocerlo, porque las personas de ingreso familiar bajo los 405 no tienen que explicar nada. Bueno, perfecto, yo lo valoro. Pero 14 millones de personas en el registro social de hogares. Esto va a llegar a 7,5 si es que ya llega al máximo presupuestado. ¿Qué pasa con los otros 7? ¿Qué pasa con los otros 7? Si ese es el problema. Entonces, yo lo que le decía al gobierno, se lo dije en privado, se lo he dicho en público, convoque a los economistas transversales que se juntaron el año pasado y que acordaron este paquete de 12.000 millones de dólares para que ellos, especialistas, no yo, un ignorante, me digan o nos digan a los chilenos, mire, esto se gastó bien, esto funcionó bien o ha funcionado regular y hay que meterle más lucas. ¿Hay más plata? Sí. ¿No hay más plata? ¿Dónde buscamos plata? Nos endeudamos, rompemos el chanchito, etcétera. Pero de alguna parte tiene que salir, Mirna, si la gente está desesperada. ¿Y por qué? Es una cuestión que no va para más. Pero Mario, ¿por qué el gobierno desiste de endeudarse, que es lo que dicen economistas serios, que endeudarse hoy día todavía es una posibilidad sin caer en la irresponsabilidad fiscal? ¿Por qué no quiere endeudarse más el gobierno? Porque esto que le estoy diciendo tampoco alcanza. O sea, sí hay que meter más plata para que ese señor que dice que no le llega el bono o que no le llega el IFE, finalmente le llegue y se quede en su casa. Bueno, esa respuesta la tiene que dar el gobierno. El gobierno dice que sí nos hemos endeudado, que estamos al límite, que estamos al tope. Es que eso no es así, no es lo que dicen los economistas. ¿Dónde está la plata que se ha gastado? Pero sí. Mirna, Julia, si por eso yo digo, mire, no, que el gobierno no me discuta a mí. Yo soy un simple ignorante en economía. Ya, pero usted tiene sus asesores, pues Mario. Usted tiene sus asesores como lo tienen todos, pues. Mirna, yo tengo asesores que son doctores en economía. Por eso le digo, pues. Los de Chicago no me quieren asesorar, solo tengo de ojo y todo. Entonces, ellos me dicen que sí hay plata, que sí nos podemos endeudar más, que sí es posible. Entonces, como no quiero que me digan, mira, esto es una herramienta de campaña, bueno, entonces, que el gobierno convoque a los economistas. Yo tengo diferencias políticas con Nicolás Eizaguirre, pero no dudo en reconocerlo como un buen economista, un tipo serio. Es un director del Fondo Monetario Internacional, nadie lo puede tratar de marxista-leninista, ¿no es cierto? Y él nos dice, bueno, hay plata, fue ministro de Hacienda recién. Entonces, para rebatirle a una persona que acaba de ser ministro de Hacienda, yo lo que digo es, transparentemos los números completos, juntemos un grupo grande de economistas y ahí concordemos si hay o no hay más plata. Y si no hay más plata, bueno, romper el vidrio en el caso de emergencia. ¿Cuál es el 10% o la propuesta de Joaquín de los recursos del seguro de cesantía? Claro. Pero hasta ahora la respuesta es que no hay más. Y yo, por lo tanto, con dolor de corazón y guata, digo, bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Mario, borramos las platas de las propias personas. Mario, usted dijo en una entrevista el fin de semana que si no hubiese sido por el retiro del 10%, el gobierno no habría pasado agosto del año pasado. Si no es con este 10%, ¿pasa agosto o no pasa agosto? Por ahora la situación no la veo tan crítica como en julio del año pasado, donde estuve en casas de varias personas que no tenían para comer, que llevaban muchos días sin nada en el refrigerador, que no tenían gas para cocinar. Hoy día las ollas comunes ya están volviendo, ya tenemos 7 u 8 ollas comunes funcionando en Pudahuel. Hubo gente que se dio el lujo en Twitter públicamente decir que las ollas comunes eran falsas, que las había inventado el Partido Comunista, etcétera. Bueno, yo las vi y estuve con la gente en terreno. Estuve hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, con la gente del campamento de Agua Santa y en Viña del Mar, que están trabajando en su olla común todos los días, porque no tienen ingreso, porque están desesperados, porque la cuarentena no la pueden cumplir. Entonces, yo no tengo duda de que el año pasado era tal la crisis que había en sectores populares, sectores medios, en las pymes. Las pymes que se gastaron el 10% en pagarle las cotizaciones a los trabajadores. Si en eso muchos se gastaron el 10% en eso. Entonces, yo no tengo duda que era tal la crisis que pudo haber habido un estallido de los duros. Mario,